Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la clase correspondiente al módulo número 9. En este módulo veremos sobre lo que son los filtros en Excel, los tipos de filtros, tanto como su utilidad. A lo largo de este vídeo iremos conociendo cómo poder usar los filtros de manera rápida y eficiente. Comencemos con una breve explicación sobre cómo funcionan los filtros en Excel. Los filtros nos permiten mostrar y ocultar datos en función de ciertos criterios que definimos. Es como tener un par de gafas especiales que nos permiten ver lo que queremos ver en nuestros datos. Al aplicar un filtro, podemos seleccionar una columna y elegir qué valores queremos mostrar, ocultando también a los demás. Esto es especialmente útil cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos y queremos enfocarnos en información específica. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar filtros en Excel? Bueno, realmente hay varios, pero en primer lugar, los filtros nos ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzos al trabajar con grandes cantidades de datos. En lugar de buscar manualmente información dentro de una hoja de cálculo, podemos simplemente aplicar un filtro y obtener los resultados deseados al instante. Además, de manera más detallada al aislar y visualizar segmentos específicos de información. Esto puede ayudarnos a identificar tendencias, patrones y anomalías que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Entre los filtros que existen en Excel tenemos filtros por valor, por texto, por fecha, de color, y existen los filtros avanzados. El filtro de texto es una poderosa herramienta para filtrar datos en función de cadenas de texto. Puede filtrar por un texto específico, texto que comienza o termina con ciertas palabras, o incluso utilizar comodines como asterisco para buscar patrones de texto. Esta funcionalidad es útil cuando deseas buscar y analizar información específica dentro de una columna de texto extensa, como nombres, descripciones o palabras clave. El filtro de fecha en Excel te permite filtrar datos en función de fechas. Podemos filtrar fechas específicas como meses, años, etc. Esto es especialmente útil cuando trabajamos con datos que incluyen información de tiempo y deseamos analizar tendencias o eventos ocurridos en momentos específicos. El filtro de fechas nos permite seleccionar y visualizar fácilmente los datos relevantes para el análisis basados en criterios de tiempo. El filtro de color nos permite utilizar la función de colores aplicados a las celdas. Esto es útil ya que si hemos utilizado un formato condicional, nos permite resaltar ciertos valores y desea de esta forma filtrar en función de esos colores. Por ejemplo, si hemos resaltado las celdas con valores superiores a un umbral en color verde, podemos utilizar el filtro de color para mostrar solo las filas que cumplen con ese criterio. Esta función facilita la identificación y el análisis de datos resaltados visualmente. Los filtros por valores en Excel son una funcionalidad que te permite mostrar u ocultar filas en función de los valores que aparecen en una columna. Podemos filtrar por un valor específico varios valores seleccionados o utilizar criterios como mayor que, menor que, igual a, etc. Esto te permite segmentar y analizar datos de manera más precisa y enfocarte en la información relevante para tu análisis. Los filtros por valores en Excel
permiten filtrar datos en función de los valores que se encuentran en una columna específica. Podemos seleccionar valores específicos, las cuales solo se mostrarán las que contengan ese valor. También podemos seleccionar varios valores en el filtro para filtrar múltiples criterios a la vez. Los valores exactos pueden utilizar criterios de comparación como lo son igual a, mayor que o menor que, entre otros muchos más. Estos filtros son especialmente útiles para analizar grandes conjuntos de datos y obtener una vista específica de los mismos. Se puede combinar los valores con otros tipos de filtros como los filtros de texto o filtros de fecha para obtener un análisis más detallado y específico. Las filas que no cumplen con los criterios de filtro se ocultan temporalmente, lo que nos permite enfocarnos en los datos relevantes. Al desactivar el filtro, todas las filas ocultas se muestran nuevamente, restaurando la vista original de la hoja de cálculo. En el filtro avanzado es aquella que nos ofrece opciones más sofisticadas de filtro. Podemos combinar múltiples criterios a la vez utilizando operadores lógicos como AND y OR. Filtrar por fórmulas personalizadas o utilizar filtros basados en otras columnas. Esta funcionalidad es especialmente útil cuando necesitamos realizar análisis más complejos y aplicar criterios de filtrado más específicos. El filtro avanzado nos permite personalizar los criterios y obtener resultados precisos y basados en reglas personalizadas y condiciones más complejas. La ubicación del filtro de Excel lo podemos realizar de dos diferentes formas. Uno es yendo a la cinta de opciones en la parte de inicio, en la pestaña edición, en el cual está ordenar y filtrar, y podemos seleccionarlo para poder utilizar los filtros. Otra manera de hacerlo es seleccionando una celda y dando clic derecho y dándole clic a donde dice filtro. Bueno, aquí nos encontramos dentro del Excel, en el cual vamos a utilizar los filtros y en el cual nos dirigiremos a ordenar y filtrar. Aquí, como vemos, está la opción de filtro. Simplemente seleccionamos las celdas y le damos a filtro. Como vemos, aquí ya está. Aquí simplemente seleccionamos y vemos cómo se va filtrando toda la información. También lo podemos hacer de la siguiente manera: seleccionando igualmente las celdas y yendo aquí a filtrar. Como vemos aquí, simplemente podemos seleccionar ya todo y nos aparece la información. Podemos ordenarlos por orden alfabético desde la A hasta la Z o desde la Z hasta la A. En este caso nosotros tenemos meses, y si yo quiero ordenar estos meses de orden en el cual está en el calendario, lo que debemos hacer es ir a insertar a orden personalizado, seleccionar ordenar por mes, lista personalizada y escoger enero, febrero y marzo. Una vez le demos a aceptar, vemos que están los datos ordenados por los meses de enero, febrero, marzo, correspondiente al número del calendario. Podemos utilizar los filtros como por ejemplo el de las ciudades. Podemos hacer que todo aquello que comience con M o alguna letra inicial lo podemos realizar. Por ejemplo, en filtro de texto podemos hacer que comience los meses que comiencen con M.
Como vemos aquí me selecciona que son los meses de marzo y mayo. Si queremos quitar esto, simplemente damos aquí donde dice borrar filtro de mes y automáticamente aparece los cambios sin los cambios que habíamos hecho. De aquí podemos seleccionar tanto la ciudad, solamente escoger una, el año, y de esta manera vemos aquí que entre los suministros y equipos del año 2015 solamente se vendió en Bogotá. Y aquí tenemos este icono en el cual sabemos si está utilizando o no un filtro. Y como vemos, simplemente le doy a borrar filtro de ciudades, borrar filtro de año, y aquí vemos que me lo está ordenando de manera ascendente. Dentro de estos filtros también podemos utilizar el formato condicional. Entre las opciones del filtro vemos que cada uno contiene un tipo de filtro diferente, como por ejemplo en ciudades tenemos el filtro el cual se ha definido como texto, mientras que el filtro de ventas se ha definido como número. Dentro de estos podemos ver que tenemos aquí como seleccionar números entre los 10 mejores, que son siendo estos los 10 números superiores y al cual se aplica un filtro. De igual manera se puede escoger a los superiores que sean por el promedio y a los menores que sean inferior al promedio. Podemos utilizar un filtro que me escoja los números que sean mayor. Como vemos, ninguno cumple la condición, así que aparece vacío. También podemos incluso utilizar funciones como mayor o igual que, menor que o menor igual que, o también entre. Con esta hoja vamos a responder algunas preguntas a manera de ejercicio, como por ejemplo dice: ¿cuántas impresoras se vendieron en Barranquilla en 2016? Nos dirigimos aquí y nos pregunta cuántas impresoras se vendieron en Barranquilla. O sea, escogemos el filtro por producto y seleccionamos solamente impresora. En la ciudad de Barranquilla en el año 2016. Como vemos, nos aparecen las ventas del año 2016 en Barranquilla. En total, este sería el número de ventas, en el cual vamos a utilizar la función suma. Y en el cual nos aparece el dato. La siguiente pregunta dice: ¿cuántas pantallas se vendieron en Bogotá en el año 2014 cuyos montos fueron mayores o iguales a los 1000 envíos? Así que vamos a utilizar los filtros de ciudad y año. Vamos a seleccionar, vamos a quitar todos los filtros y seleccionamos Bogotá. El año es el 2014. Y al final el monto tiene que ser mayor a 1000. Vamos aquí y vamos a poner que sean mayor o igual a 1000.
Como vemos aquí, nos aparecen las dos ventas que son mayores a 1000. En el cuestionario de venta nos hace la pregunta: ¿cuántas ventas hizo la señora Sánchez? Simplemente nos dirigimos, quitamos todos los filtros y seleccionamos el apellido Sánchez. Estas son todas las ventas que hizo la señora Sánchez, tanto por el año, el mes y como los productos que vendió en las ciudades. La segunda pregunta dice: ¿cuántas impresoras vendió la señora obispo? Quitamos el filtro o podemos simplemente deseleccionar y seleccionar el apellido, y aquí solamente seleccionamos impresoras. Aquí podemos ver cuántas son las impresoras que ha vendido la señora obispo. La tercera pregunta dice: ¿cuántos artículos se vendieron en Barranquilla en 2014? Quitamos los filtros y seleccionamos en ciudades Barranquilla y el año 2014. Estas fueron las ventas que se hicieron en la ciudad de Barranquilla en el año 2014. Cuarta pregunta dice: hacer una lista de los 5 mayores ventas, copiarlas y pegarlas en la hoja de ventas máximas. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente seleccionamos las mayores ventas, deseleccionamos todo, borramos los filtros y en ventas los ordenamos de mayor a menor. Aquí vemos que estas fueron las 5 mayores ventas que se hicieron entre toda esta información de suministro y equipos. Y de esta manera podemos ver tanto como las ventas máximas como las mínimas. Aquí vemos cuáles son las mínimas. Podemos también configurar utilizando el filtro por número, sea mayor o menor que, dependiendo de nuestra necesidad. Podemos utilizarlo también los filtros para escoger solamente la información del 2015 y 2016 o por ciudades. En los filtros también podemos utilizarlo de la siguiente manera: simplemente seleccionamos el rango de la tabla, damos aquí en dar formato como tabla, cogemos cualquiera, decimos que la tabla tiene encabezado y por ejemplo aquí nosotros ya tenemos los filtros. Podemos cambiar el nombre de la tabla, y lo que podemos hacer, como se mencionó, es aplicarle formato condicional. Por ejemplo, yo quiero que solamente me muestre de color verde los números que sean mayores a 1.000.000. Seleccionamos y utilizamos la regla de formato condicional. Quiero que me muestre de color verde todos aquellos que sean mayores a 1000. Podemos venir a esta pestaña y nosotros mismos seleccionar el color. De igual manera quiero que los que sean menor me lo muestre de un texto color naranja. Lo mismo podemos hacer tanto con los nombres de las regiones. Solamente venimos en formato condicional, ponemos que el texto contiene que si es norte nos los ponga de color rojo, le damos a aceptar. Si es norte, color rojo, aceptar.
Si es color, si escogemos sur, quiero que me lo muestre de un color morado. Y aquí, como vemos, me los muestra aquí. Si nosotros damos aquí, también nos lo dice por ordenar por color. Como vemos, toma de preferencia los colores y tanto como su ubicación. Podemos ordenarlo también la fecha. Seleccionamos igualmente la fecha y ponemos que si es mayor a esta fecha establecida, nos muestra de un color. Como vemos aquí, todos son mayores y no cumplen la condición y me lo muestra de este color. Al igual, de esta manera podemos hacerlo con orden y con los empleados. Podemos ordenarlos también escogiendo los 3 mayores, utilizando también el formato condicional. Seleccionamos aquí, vamos a utilizar de ejemplo la columna de orden y podemos ver que aquí dice que podemos escoger los 10 superiores. En este caso yo voy a escoger los 3. Quiero que mi texto esté de un color verde, y si yo voy aquí y me voy a filtro de números, aquí me dice 10 mejores, pero yo solamente voy a seleccionar que me diga los 5. Aquí los ordenamos de mayor a menor y vemos cuáles son las 3 órdenes mayores a nivel de número. Uno de los filtros más útiles que también podemos utilizar es la opción de filtro de números y superior al promedio, ya que esto nos saca una media de entre todos los datos numéricos que tenemos y solamente nos selecciona los que sean mayores. De igual manera podemos escoger inferior al promedio, o si una vez recogido estos datos también podemos utilizarlo utilizando el filtro entre.